sin mayor punto más que dar, yo estoy agradecido con el Señor porque nos ha traído hasta aquí. Así que yo sé que en cada etapa el Señor nos habla, ¿verdad? ¿Cuántos saben que Dios sigue hablando? Y hoy el Señor me ha permitido invitar a un buen amigo, el pastor Alex Loperena, si puede pasar, si no, se ha ido. Y antes de darle lugar al pastor que va a compartir la palabra el día de hoy, se los quiero presentar. Así como lo ven, sonriente, chistosito, agradable, con los pelos parados, dice. Tengo algo bien en claro. Ha sido un gran maestro para muchos. Algo que no he tenido que profundizar en muchas pláticas, pero es un hombre con experiencia de multitud de desiertos. ¿Alguien ha estado aquí en un desierto? Ahora levánteme su mano, alguien que está. Ha pasado por muchos desiertos también, del cual cada vez que hablo con él soy instruido, edificado. Y cuando oraba al Señor acerca de qué vamos a hacer en esta ocasión, el Señor me habló acerca del pastor Alex Loperena. Él está relativamente cerca de este lugar, a unos cuantos kilómetros, en San Rafael Chamapa se llama. No sé si usted conozca. Es muy cerca, bueno, relativamente cerca. Y algo que he encontrado en el pastor Alex es sabiduría. Así como lo ve, jovencito. Mucha sabiduría de parte del Señor a causa de muchos desiertos. Y hoy me gustaría que le diéramos palmas al Señor a causa de la vida del pastor Alex. Hace las puertas al Rey y le agradezco, pastor Alex, por haber aceptado la invitación de venir a compartir la palabra. Es suyo. Bueno, después de tantas flores que me ha dado este gran amigo, para mí es un amigo y hemos tenido momentos especiales de charlar, ¿verdad?, acerca de lo que los pastores callamos. Sí, no creo que no tenemos conflictos, tenemos muchos conflictos, pero eso nos da la seguridad de que podemos aprender de la experiencia de otros. Y en el camino, como él dice, muchos desiertos, pero hoy no vamos a hablar de desiertos, hoy vamos a hablar de alegría, ¿sí o no? Estamos de fiesta porque hoy estamos cumpliendo 9 años, ¿sí? ¿Sí estamos cumpliendo 9 años de estar aquí? ¿Verdad? De haber sido engendrados en el corazón del Señor para formar una iglesia. 9 años que yo sé que no ha sido fácil, 9 años donde ha habido muchas transiciones, muchas deserciones, muchos sinsabores, pero que hasta hoy, el día de hoy, el Señor ha sido fiel. ¿Cuántos pueden decir que ha sido fiel el Señor? Amén. Bueno, ya él me presentó, soy el pastor Alejandro Loperena, pocos años de ministerio, algo así como 25 años. Soy muchacho, ¿verdad? No soy tengo 25 años de ministerio, entonces más o menos calcúlele cuántos años tendré, no le voy a decir cuántos. Pero el Señor es el que nos fortalece, el Señor es el que nos da, ¿verdad?, el ánimo de seguir adelante. No es fácil el camino del pastor, la verdad. Muchos podrán criticar a su pastor, señalar los errores, pero no es fácil estar en sus zapatos. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante que yo quiero que usted lo grabe en su corazón. Así es que quiero que toda esa atención esté acá, ¿verdad? No vamos a permitir que nada nos robe la palabra que hemos de recibir, porque sabemos que el Señor habla en nuestras vidas. Y hoy es un día de alegría, es un día de gozo, porque estamos marcando el inicio del 10º año de ministerio. Y cuando hablamos de un nuevo inicio, estamos hablando de un nuevo sueño, de un nuevo objetivo, ¿verdad? Porque hablamos que el día de ayer quedó en el pasado, ya no se va a hablar más del día de ayer. Tiene que hablarse ahora del sueño del siguiente año.
Y cada año que nosotros iniciamos, ya sea, ¿verdad?, de manera cotidiana, cuando va a terminar el 2023 y va a iniciar el 2024, cada año, ¿verdad?, tenemos nuevos retos, ¿cierto o no cierto? Nuevos retos de bajar de peso, por ejemplo, ¿no? Y que tal vez lo hemos cumplido, tal vez no lo hemos cumplido, tal vez a media jornada, ¿verdad?, hemos claudicado en nuestro propósito, en nuestro sueño, en nuestro anhelo. Y cada año implica un nuevo reto. Y hoy vamos a hablar de un nuevo pacto en el Señor, ¿sí? Porque cada año tenemos que hacer un nuevo pacto con el Señor para edificar correctamente la casa y edificar correctamente nuestras casas y edificar correctamente nuestras vidas. ¿Sabe que Dios es un Dios de pactos? ¿Sí? ¿Y sabe que los pactos de Dios o las promesas de Dios en Él siempre son sí? No hay ninguna promesa, ningún pacto que Dios haya declarado a su pueblo que Él no lo haya cumplido. Y hasta el día de hoy, ¿verdad?, Dios ha guardado a su pueblo. ¿Cierto o no es cierto? Sabemos que en este momento Israel está pasando por una situación difícil, ¿verdad? Muchos países se quieren levantar en contra suya para derrocarlos, desaparecerlos de la faz de la tierra, pero ¿qué cree? No lo van a conseguir, porque Dios es el que pelea por su pueblo. Él es el que lo guarda. Y si Él lo guarda, dice que si Él con nosotros, ¿quién contra quién? Contra nosotros. No hay nadie que pueda hacernos frente. Y vamos a iniciar con la palabra, ¿le parece? No sé cuánto tiempo tengo, pero no me marcaron ningún tiempo, así es que sabemos que el domingo es el día del Señor. ¿Y el tiempo es del Señor? Pero no me voy a tardar porque ya me empezaron a ver feo. No me voy a tardar. Yo sé que no estoy en mi casa, en mi iglesia, ¿verdad? Pero me siento en casa porque tenemos algo en común. Somos uno en el Señor, ¿verdad? Somos una familia en Cristo. Y vamos a abrir nuestra escritura en el libro de Marcos, ¿sí? Al rato dice, oye, mi Biblia no llega hasta Mateo 9:50. Le digo, ay, tampoco la mía, le digo. Creo que me equivoqué, digo, pero ya encontramos la cita. Marcos 9:50. Dice ahí, buena es la sal. Repita conmigo, buena es la sal. No les escuché, repita conmigo, buena es la sal. No, creo que no me está escuchando. Yo quiero que repita conmigo y le diga fuerte, buena es la sal. Dice, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Yo sé que usted ha oído muchas veces que nosotros somos la sal de la tierra. ¿Cuántos han oído esa frase célebre de la Escritura, que vosotros sois la sal de la tierra? Pero ¿sabe la importancia de la sal? ¿Usted se ha preguntado cuál es la importancia de la sal? A veces únicamente decimos ese texto, pero no hemos entendido la importancia de lo que implicaba la sal para el pueblo de Israel. Y cuando hablo del pueblo de Israel, estoy hablando de todos los pueblos del Medio Oriente. Y vamos a ver qué importancia tenía la sal en esos tiempos, porque vamos a entender para qué se usaba la sal. Hay muchas formas de usar la sal. La primera y la más común es que la sal sirve ¿para qué? Para darle sabor ¿a qué? A la comida. ¿Sí o no? Cuando usted está en el hospital, ¿cómo es la comida del hospital? Insípida, no sabe a nada, no le dan ganas a uno de comer, ¿sí o no? Aunque tenga uno hambre, nada más de probar esa comida insípida que no tiene sabor, se nos va ¿qué? El apetito. Ahí adelgazamos porque adelgazamos. ¿Ah? Porque no comemos. Porque no está sazonada esa ¿qué? Esa comida. Entonces la sal sirve para sazonar. Pero también la sal sirve para conservar. Repite conmigo, sirve para conservar. ¿Cuántos conocen el bacalao? Ay, 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 qué sabroso es el bacalao, ya se acerca el tiempo del bacalao, ¿ah? Ese pescado, para poderlo conservar, ¿qué hacen? Lo salan, le echan kilos y kilos de sal, ¿cierto? Y está salado. Y lo conservan. Entonces la sal sirve como un ¿qué? Conservador. También la sal tiene otros usos. La sal tiene otro uso que es para curar heridas. Cuando usted se corta y se echa un puño de sal, la sangre
cesa, es un cauterizante. ¿Sí? Arde porque arde la sal en una herida, pero cauteriza ¿qué? Las heridas, cauteriza también. Pero vamos a hablar un poquito acerca de cuáles eran los usos de la sal 300 años antes de nuestro Señor Jesucristo. Remóntese a ese tiempo. Mire, la sal en el tiempo antes de nuestro Señor Jesucristo, 300 años, estamos hablando que el pueblo hebreo, ¿verdad? Porque ya existían los hebreos, lo utilizaban para algo muy especial. Lo usaban para salar las ofrendas al Señor. ¿Para qué lo usaban? Para salar las ofrendas del Señor. El pueblo hebreo entonces usaba la sal para salar esas ofrendas y presentárselas al Señor. El pueblo romano utilizaba la sal para conserva. Utilizaba la sal como una moneda de cambio para pagar. De ahí viene la palabra salario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque antes se pagaba con sal el jornal de un trabajador. Por eso, de ahí viene la palabra que dijimos, salario. ¿Sí? Ahora, ¿qué otros usos tenía la sal? La sal, como les decía, en ese tiempo era el mejor remedio para las heridas, porque no había en aquel tiempo coagulantes, ¿verdad?, para que la herida dejara de sangrar. Entonces usaban la sal para parar las hemorragias. Usaban la sal para prevenir ¿qué? Infecciones, porque dijimos que la sal era ¿qué? Conservador, ¿verdad? Conservaba, ¿sí? Traía diferentes, eran diferentes las formas en las que se usaba. Pero hay otra forma en la cual los pueblos, en este caso de Medio Oriente, usaban la sal. Ellos, ¿verdad?, eran conocidos como beduinos, así se les conoce en el Medio Oriente a todos esos pueblos, beduinos. Y ellos andaban como pueblos nómadas, ¿verdad? De un lado a otro, buscando ¿qué? Pastos buenos para sus ¿qué? Para sus ovejas, buscando las fuentes de río para ponerse cerca de ellos y poder tener estabilidad, ¿verdad? Los años que tuvieran que estar ahí. Entonces ellos cavaban un pequeño círculo en la tierra a media tienda, y ahí hacían sus hornillas o sus hornos para cocer sus comidas y para cocer su pan. Pero ¿sabe qué usaban para que esa tierra mantuviera lo caliente? Sal. Ponían una capa de sal como si fuera un refractario, ¿eh? La usaban así. Y entonces la sal era usada para las hornillas, para poder cocer ¿qué? Su pan y su comida. Pero ¿sabe qué sucedía cuando esa sal ya no podía mantenerlo caliente? Entonces ellos removían la sal y le echaban en los caminos. ¿Sí? Y entonces se volvía una roca ¿qué? Sólida esa sal. Esa era otra función de la sal. Y por eso cuando el Señor Jesús le declara a sus discípulos, vosotros sois la sal ¿de qué? De la tierra. Y vamos por favor a Mateo 5:13. Ahí tenemos, dice, vosotros sois la ¿qué? La sal de la tierra. Pero dice, si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más, ¿para qué dice ahí? Para nada, sino para ser echada ¿a dónde? Fuera y hollada por los hombres, pisada por los hombres, porque se echaba ¿sobre qué? Sobre los caminos. Entonces tenemos que entender que el Señor Jesús estaba hablando a sus discípulos de la importancia que tenía la sal en ese tiempo, porque era usada para algo que bueno, pero cuando la sal ya no servía para la función que se le había asignado, era tomada y echada fuera de las tiendas, en los caminos, y entonces la gente ¿qué? La pisaba, no servía más para nada, porque perdía su ¿qué? Su función. Ahora, Dios dice que Él establece el uso de la sal para hacer algo muy importante: pactos de sal. ¿Usted había oído eso? En la Escritura habla de pactos de sal. Y vamos a ver por qué el Señor toma la sal
como un elemento para hacer pactos perpetuos. Ajá. Pactos perpetuos. Mire, la sal, ¿verdad? Sabemos que es blanca. A ver, pásame un poquito de sal. Ahí tenemos, miren, este pequeño recipiente con sal. Aquí tengo a mi ayudante general. Sal. ¿Es qué? Blanca. Es blanca porque está acumulada. Pero si usted separa un grano, es transparente, ¿verdad? Es pura, blanca. No tiene ¿qué? Mancha. Entonces, cuando Dios dice a su pueblo, toda ofrenda que tú me ofrezcas tendrá que ser salada, estaba hablando que la sal era un medio para purificar ¿su qué? Su ofrenda. Para presentarla en olor ¿qué? Grato y fragante delante del Señor. Nosotros como iglesia sabemos que hemos recibido a Jesús. Ya si no te vuelvo a hablar, ¿verdad? Hemos recibido a Jesús, ¿cierto o no es cierto? Y dice la Escritura que por la muerte de Cristo Jesús sucedió algo bien importante en el tabernáculo. ¿Qué sucedió? Dice que fue rasgado el velo de arriba hacia abajo para que entonces pudiéramos entrar ¿a dónde? Al lugar santísimo. ¿Y quién puede entrar al lugar santísimo? Yo. ¿Los demás no? Todos, ¿verdad? Podemos entrar al lugar santísimo. Ese es lo que hizo el Señor Jesús. Pero debe de haber una característica. ¿Qué característica había en los sacerdotes para poder entrar a ese lugar? Santidad a Jehová. Santos, perfectos, sin mancha, sin arruga. ¿Verdad que sí? Entonces ahora tenemos una ventaja. Porque tú y yo hemos sido salados. Dile al que está a tu lado, estás bien salado. Dile, por favor, interactúe. Dile al que está a tu lado, estás bien salado. Y no está bien salado por la mala suerte, porque siempre que nos va, ¿verdad? Mal, si no, estoy bien salado. No, usted está bien salado porque ha creído en el Hijo de Dios, ha creído en Jesús como Señor y Salvador, porque Él es el que nos sala para podernos presentar santos delante del Señor en ese lugar que santísimo. ¿No dice la Escritura que tú y yo somos santos porque Él es santo? Tú y yo no tendríamos manera de poder entrar a ese lugar si no hubiera sido por la sangre derramada de Jesús, que nos limpia de todo pecado y nos presenta santos delante de ¿quién? De su Padre. Por eso te digo que tú estás bien salado, porque la sangre de Jesús nos santifica, nos purifica. La sal purificaba, la sal santifica. ¿Sí? Entonces por eso tú y yo podemos entrar al lugar que santísimo, porque hemos sido santificados por nuestro Señor Jesús. Ajá. Ahora, vamos a la Escritura. Entonces, ¿qué es la sal? Dijimos, es una sustancia blanca, cristalina, ¿verdad? Que tiene un nombre químico. ¿Alguien sabe cuál es su nombre químico? ¿Cloruro de qué? De sodio. Que es buena y a la vez también es mala. ¿Sí o no? Es buena porque tenemos que tomar una ingesta diaria de sal para que este cuerpo se conserve. Pero el exceso también nos trae consecuencias. Enfermedades, ¿verdad? Hipertensión, retención de líquidos, ¿verdad? También la sal es mala en exceso. Pero Dios sabe todas las cosas y Él sabía que el pueblo de Israel tenía que presentar su ofrenda, porque a veces la ofrenda que traemos al Señor no es tan grata. Y vamos a ver que el Señor establece pactos de sal con su pueblo. Pactos de sal para purificar, ¿verdad? Su ofrenda. Pactos de sal para hacer la diferencia
entre una generación perpetua. Y vamos a ver tres cosas importantes que Dios establece a través de los pactos de sal. Vamos primeramente, por favor, al libro de Levítico 2:13. Levítico 2:13. Ahí está. Dice así la Escritura: y sazonarás con sal, ¿qué dice ahí? Toda ofrenda que presentes. Y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás ¿qué? Sal. Dios establece un pacto con su pueblo, que toda ofrenda que se presentara tenía que ser salada y que nunca debía de faltar sal. Mire, cuando hablamos de la historia de los pueblos del Medio Oriente, dicen que dentro de sus costumbres, todos los varones siempre cargaban en sus alforjas un pequeño bulto de sal, pequeño saquito de sal, con una finalidad, con la finalidad de que el día que fueran a sentarse a la mesa con alguien que los invitaba, ellos sacaban su ¿qué? Su sal, él sacaba su sal, y entonces ellos tenían un dicho: hay sal entre nosotros. ¿Saben qué hacen ellos con esa sal? La revolvían, y entonces comían juntos, y salaban sus alimentos con esa sal, donde ellos habían ¿qué? Combinado esa sal. Porque cuando ellos iban a una casa y comían, era para hacer un pacto perpetuo de amistad, un pacto de fidelidad, un pacto de lealtad, un pacto inquebrantable, donde él, ¿verdad? Y yo tendríamos una amistad ¿qué? Perpetua, que no se iba a acabar. Otra situación era cuando ellos iban a cerrar una negociación, ponían la sal en medio de ellos y ellos hacían un pacto de ese negocio, de esa transacción, a través de ese pacto de ¿qué? De sal. Porque la sal era tomada, ¿verdad?, como la firma, la convicción de que tú y yo íbamos a ser uno solo. Cuando Jesús vino a nuestra vida, Él vino a ser parte de nosotros. Dice que Él toca ¿qué? ¿A la dónde? A la puerta. Y si tú abres la puerta, dice que Él pasa, se sienta a tu mesa y come contigo. No sé si me estás entendiendo. Cuando tú recibes a Jesús, estás sellando un pacto de sal con Él, porque entonces Él te dice: tú eres mi amigo, tú eres mi hijo. Por ese pacto, al haber recibido a mi hijo Jesús como Señor y Salvador, se sella un pacto de cercanía con Dios. Somos cercanos a Dios por esa situación. Porque yo te dije que Jesús fue la sal que saló esta ¿qué? Ofrenda que se presenta delante de Dios. ¿Sí? Fíjate la importancia de la sal que tenía en ese tiempo. No era nada más como ahora, ¿verdad? Que ahora, por ejemplo, ¿cuánto vale un kilo de sal en la actualidad? 30 pesos. ¿No? Tal vez 30 pesos. Y cuando se nos cae la sal en la mesa, ¿qué hacemos? La tiramos al suelo, le pasamos el trapo. ¿Por qué? Porque no representa un gran valor estimativo, ¿verdad que no? No pasa nada si se tantita sal. Pero en aquel tiempo la sal era tan valiosa que no se podían dar el lujo de ¿qué? De tirarla. No, era valiosa la sal. Y ellos entendían la importancia de lo que Dios había establecido en ese pacto perpetuo. Toda ofrenda debe de ser bien ¿qué? Salada. Y procura siempre llevar sal. Para cuando tengas que establecer ¿qué? Un pacto
esté tu sal en la mesa. Entonces, cuando nosotros compartimos los alimentos, cuando compartimos la sal, estamos sellando pactos de amistad, de fidelidad. Pero a veces como hombres nunca mantenemos esos pactos, ¿verdad? ¿Cuántos han sentado a la mesa de su pastor? Levante su mano, amígame, levante su mano. ¿Cuántos han sentado a la mesa con su pastor y han compartido el alimento y la sal? Bueno, ahora usted sabe que cuando usted hace eso y su pastor lo honra a usted al invitarle a sentar a su mesa y compartir los alimentos y la sal, es porque está haciendo un pacto, ¿qué? De amistad, perpetuo, inquebrantable, delante de ¿quién? De Dios. Y ese pacto lo tenemos que honrar. ¿Sí me entiende? Entonces, la importancia de la sal radicaba en que Él había establecido un pacto perpetuo, inquebrantable e inamovible, para que nos pudiéramos presentar como ofrenda grata delante de su presencia. Si uno dice en la Escritura que nos presentemos vuestros cuerpos como ofrenda grata. Y si mi cuerpo, si tu vida es una ofrenda, ¿qué tiene que llevar? ¿Qué tiene que llevar? Sal. ¿Y quién es la sal? Jesús. Para presentarme delante de Él tengo que venir en una relación cercana con mi gran amigo. Por eso cuando el Señor Jesús dice, ya no los llamaré más mis discípulos, los llamaré mis ¿qué? Mis amigos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús sacó su sal y la puso en la mesa, y aquellos 12 pusieron su sal en la mesa. Y entonces les dijo, ya no serán mis discípulos, ahora serán mis amigos, porque estamos haciendo un pacto de sal. Creo que no me está entendiendo, pero bueno. Estamos haciendo un pacto de sal, un pacto de amistad, un pacto donde tú y yo somos ¿qué? Uno, donde yo daré la vida por ti y tú darás la vida por mí. Esa es una amistad. Ahora, otra cosa importante que manifestaba ese pacto de sal, o las cosas que Jesús hizo a través, o Dios hizo a través de darle al pueblo este conocimiento de que tenían que salar toda ofrenda, es que esto simboliza la vida y la naturaleza de una nueva alianza. Eso manifiesta. Cuando hay un pacto de sal, manifiesta vida y alianza. Cuando tú recibiste a Jesús, pasaste de muerte a vida. Hiciste una alianza con el Dios Todopoderoso, porque ahora eres parte de su pueblo, eres parte de sus escogidos, eres parte de su familia. ¿Te das cuenta la importancia que radica la sal? Manifestaba vida y manifestaba una alianza. Tú y yo pasamos de muerte a vida cuando recibimos a nuestro Señor Jesús. E hicimos una alianza con el Dios Todopoderoso. Y Él hizo una alianza conmigo. Y Él me dio promesas que se cumplen, porque sus promesas son sí en todo tiempo. Ahora, ¿qué otra cosa importante pasaba con estos pactos de sal? Hubo un pacto de sal que estableció un sacerdocio perpetuo. Y vamos por favor a la siguiente cita, que es Números 18, 19. Dice: todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieron a Jehová, las he dado para ti, y para tus hijos y para tus hijas contigo. Por estatuto, ¿qué dice ahí? Perpetuo. Pacto de sal, ¿qué? Perpetuo es delante de Jehová, para ti y para tu descendencia contigo. ¿A quién le está hablando? Le está hablando a Aarón.
está estableciendo un pacto perpetuo, que de él iba a surgir una clase especial. ¿La clase qué? Sacerdotal. Dios estaba con un pacto de sangre diciendo: de ti voy a levantar generaciones sacerdotales. Y todo lo que he declarado para ti será para también ¿qué? Para tus hijos. Las bendiciones de Dios son para sus hijos. ¿Quién es hijo de Dios? Por estatuto perpetuo, ¿eh? Aquí no está de que a ver si se cumple, es perpetuo. Si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. ¿Sí? Porque es inamovible el pacto que Él hace. Es inquebrantable el pacto que Él hace. Entonces Él estableció a través de un pacto de sal una generación de ¿qué? De sacerdotes, ministros de Jehová. La Escritura dice que por la sangre de Jesús, Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Estatuto perpetuo, sacerdocio santo del Señor. Entonces, tú y yo somos sacerdotes del Señor, a través de un pacto de ¿qué? De sal. Y las bendiciones que son para ti serán para todas tus ¿qué? Generaciones, porque es un pacto perpetuo que Dios declaró a su pueblo, a sus sacerdotes. ¿Cuántos sacerdotes hay aquí? Amén. Dígalo con gozo, créasela. Yo soy un sacerdote, ministro del Dios Altísimo. Y hay un pacto de sal que está sobre mi vida, que es perpetuo. ¿Sí? Y las bendiciones que vienen sobre de mí vendrán sobre toda mi ¿qué? Descendencia. Hay otro pacto de sal que hace el Señor con su pueblo, en este caso con David. Vamos a la siguiente cita bíblica, de favor, muchachos. Segunda de Crónicas 13:5 dice: ¿no sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David? ¿Sí estamos hasta ahí? ¿Le dio Dios a David el reino? Sí. Sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, bajo un pacto de ¿qué? De sal. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia. Ajá. ¿Se da cuenta? Hay un pacto ¿qué? De sal en el establecimiento de un reino davídico. Y sabemos que de David viene la línea genealógica de nuestro Señor ¿qué? Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pacto perpetuo de sal hasta que se cumplió en el Señor Jesús. ¿Se da cuenta por qué le decimos a Jesús que es el Rey de Reyes? No es porque nada más es un dicho de la Biblia. Es porque hubo un pacto ¿qué? De sal con David. Y con todas sus ¿qué? Generaciones hasta el Señor ¿qué? Jesús, que es levantado como el Rey de Reyes. ¿Sí? Entonces vemos que cuando Dios hace un pacto, ¿lo hace para qué? Para siempre, perpetuo. Hoy tenemos a Jesús, nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador. Esa sal que sala esta ofrenda que se presenta delante del Dios todos los días, grata, con olor ¿qué? Fragante. ¿Por qué? Porque esa sal me santifica. Pero no, eso no quiere decir que yo puedo portarme de la manera que yo quiera, ¿no? Porque tenemos que buscar santificarnos, ¿sí o no? Dice el Escritura que tenemos que santificarnos todos los días. Y para santificarnos tenemos que renunciar a los deseos de nuestra carne, ¿cierto? Tenemos que renunciar a las pasiones, ¿verdad?, juveniles, a los deseos engañosos ¿de qué? Del corazón, ¿cierto o no es cierto? Tengo que renunciar a la crítica, a la murmuración, a la envidia, al señalamiento.
a todo aquello que no es grato ¿a quién? Al Señor. Para que entonces esta ofrenda sea salada con la santidad de Cristo y yo pueda entrar libremente al lugar ¿qué? Santísimo, a ofrecer holocausto grato a mi Señor. ¿Sí estamos entendiendo? Ahora, la sal, mis amados hermanos, es algo extraordinario. Tal vez no lo habíamos entendido. Tal vez no habíamos hablado a profundidad de la sal. Pero la sal establece entonces pactos, ¿qué? Perpetuos de amistad. ¿Pactos perpetuos de qué? De alianza, de sacerdocio, de reyes, ¿verdad? De sacerdotes. Y esto es lo que hace la sal. Entonces, de ahí la importancia de lo que el Señor Jesús le declara a sus ¿qué? A sus discípulos. Vosotros sois la sal del mundo. Vosotros sois la sal de esta tierra. Vosotros haréis el cambio radical donde quiera que se paren. Vosotros sois cartas abiertas, dice el apóstol Pablo, no escrita por mano de hombre, no escrita bajo rudimentos, ¿verdad? Antiguos, sino escrita por su Santo Espíritu en vuestros corazones. ¿Por qué? Porque Dios sabía la importancia de lo que implicaba un pacto. Hoy dijimos que estamos en un nuevo principio, ¿eh? Hemos llegado al final de los 9 años desde que se engendró esta iglesia, desde que se constituyó esta iglesia. Hemos llegado al final de esos 9 años y estamos por comenzar un nuevo ¿qué? Un nuevo año. Donde todos y cada uno de los que nos congregamos en esta casa tenemos que hacer un pacto nuevo ¿con quién? Con Dios. Un pacto, una alianza de amistad. Un pacto, una alianza de honra. Donde nos quitemos todo aquello que estorba. Decía el pastor Alea, ¿hemos sido pasados por muchos desiertos? Sí. Desiertos de decepciones, desiertos, ¿verdad?, de críticas, desiertos de murmuraciones, de divisiones. Bueno, ¿para qué les platico todos los desiertos por los cuales el Señor nos ha pasado? Porque se pone a llorar junto conmigo. Pero ¿sabe una cosa? En medio de esos desiertos hemos visto la gloria de Dios. Porque usted sabe la historia del pueblo de Israel. Fue sacada al desierto, ¿verdad? Y ahí la puso el Señor. Y sabemos la historia. 40 días se volvieron 40 años. ¿Verdad? Por causa de que no creyeron que Él había hecho un pacto con Abraham. De meterlos a una tierra ¿qué? Donde fluía leche y miel. No lo creyeron. Y se postergó 40 años. 40 años en un desierto donde dice la historia que cuando ellos caminaban pasaron por un lugar donde había muchas serpientes y mordían al pueblo y el pueblo moría por causa de esa mordedura. Entonces yo me imagino esa escena, ¿verdad? Donde el pueblo tenía que ir así, miren. ¿Sí? Temerosos, inseguros. Y cada paso significaba un paso hacia la muerte, ¿sí o no? Porque no sabían de dónde iba a salir esa serpiente. ¿O sí? ¿No? Entonces imagina ese momento de desierto donde las serpientes, ¿verdad?, se agazapaban en medio de la arena y se confundían y no sabían dónde pisaban, no sabían si estaban pisando la cabeza de una serpiente, no sabían si estaban pisando la cola de una serpiente y la serpiente los mordía y morían, ¿cierto? Pero entonces vino la misericordia y la gracia de Dios en medio del desierto. Y le dijo a Moisés, levanta una esfinge ¿de qué? De la serpiente.
Y cuando el pueblo sea mordido, bastará con que volteen y miren la esfinge, y entonces no morirán. ¿Verdad? ¿Sabe la historia? Entonces, después de que el pueblo iba, ¿cómo dijimos? Temeroso. El pueblo, después de recibir ese pacto de Dios, de que ninguno más moriría por la mordedura de una serpiente, el pueblo caminó confiadamente en medio del desierto y salió de ese lugar de serpientes. Dios los guardó. Los desiertos han sido duros, pero también la mano poderosa del Señor sacándonos del desierto ha sido una mano fuerte que nos ha sostenido y nos ha trasladado fuera de Él. Cuando había muerte, vino la vida. ¿Sí? O sea, el pueblo caminó confiadamente, ¿sí o no? Ya no se preocupó, ¿por qué? Por las serpientes. A veces se levanta la murmuración, a veces se levanta la crítica. Y yo volteo al Señor y le digo: Señor, encárgate de mis serpientes. Sí. ¿Para qué me preocupo? Si van a estar siempre ahí. Mejor camino que, puestos mis ojos en el Señor Jesús, autor y consumador de la vida, y digo: Señor, tú sabes que en mi desierto hay serpientes, hay quien me critica, hay quien me señala, hay quien murmura, hay quien me puñalea, ¿verdad? Pero tú encárgate de ellas, que yo seguiré caminando hasta llegar al destino, que es la tierra prometida que has declarado para mí. Yo sé que el desierto ha sido duro, tal vez para esta iglesia. Yo sé que las situaciones han sido tal vez, ¿verdad?, difíciles de poder sortear. Ustedes no saben cuánto lloramos los pastores. Usted piensa que sufre mucho por sus problemas que puede tener en casa, por sus aflicciones. Y estamos: ¡ay, Señor! ¿verdad? Pero usted no sabe cuánto llora el pastor por la infidelidad de las ovejas. Los que están sentados a su mesa y han compartido su sal, lo han traicionado tal vez. Y no sabe cuánto duele el corazón del pastor cuando alguien lo traiciona. ¿Se imaginan esa escena? Jesús sentado con sus discípulos, ¿verdad?, a la mesa, sabiendo él que entre esos 12 estaba Judas, el mal amigo, el mala copa de Judas. ¿Ah? Y el Señor está diciendo: entre ustedes hay uno que se va a levantar en contra mía. ¿Acaso seré yo, Señor? ¿Ah? Y a veces así estamos: ¿acaso seré yo, Dios, que me he levantado en contra de tu siervo? Digo: no se preocupen, el que meta conmigo, ¿qué? El pan en el plato, ese es el que me va de qué entregar. Y la suerte le cayó ¿a quién? A Judas. Y cuando el Señor vio quién era, pero ya cuando se descubrió, dijo: lo que tengas que hacer, lo que ándale, si te has de ir, vete, pero no contamines ¿a quién? A los demás. A veces como pastores nos duele decir: vete, porque prefiero cortar la manzana podrida a que podras ¿qué? Las demás. Duele. Es que dejé de hablar fuerte, pues se dejó de escuchar. Sí, a lo mejor piensan que ya no se oye. Duele. Imagínense el Señor Jesús después de haberle dicho a ese hombre: ya no eres, ahora eres mi amigo, ahora eres mi hermano, ahora eres cercano, porque las cosas de mi Padre te las he dado ¿a qué? A conocer. Secretos más
íntimos de mi corazón, los he abierto delante de ustedes. Y ahora me entierras el cuchillo, el puñal, para herirme. Yo le decía al pastor Alejandro, yo sé lo que es que te apuñalen, yo sé lo que es que te critiquen, que te murmuren. Pero hemos aprendido a andar en fe. El pueblo aprendió a andar en fe. Caminaba sin importar las circunstancias de las serpientes. Volteaba y entonces recibían el milagro de vida. Cuando ponemos nuestros ojos en Jesús, nada nos hace frente. Ni las cobras, ¿verdad? Ni las, ¿qué más? A ver, otra serpiente venenosa del desierto. Las cascabeles, ni las coralillos. Ninguna serpiente podrá hacernos ¿qué? Frente. Eso es lo que el Señor te quiere decir el día de hoy, iglesia. Si tú hoy renuevas ese pacto de sal con tu Señor y haces una alianza con Él, Él va a prosperar tu camino. Necesitamos renovar esos pactos de sal. Y ese pacto de sal tiene que ser renovado con el Señor. Porque tal vez no hemos sido tan leales a la casa. Tal vez no hemos sido tan leales entre nosotros como hermanos. Tal vez nos hemos levantado en murmuración, en crítica, en señalamiento, ¿eh? Tal vez. Eso pasa en mi iglesia, yo sé que aquí no pasa. Tal vez hemos hecho cosas que no son dignas de un hijo de Dios. Tal vez hemos volteado la espalda al necesitado, al caído. Y en vez de levantar, lo que hacemos, lo aplastamos cual vil cucaracha. ¿Eh? Órale. A veces somos así. Pero Dios nunca te ha menospreciado, ¿o sí? Dios te menospreció por tu vana manera de vivir. Si yo les contara dónde me sacó el Señor. No les voy a contar porque esa sería otra prédica. Aparte de que lloran, se convierten al Señor. No. Aparte de que ellos se convertirán al Señor. No. Yo creo que cada uno del Señor nos sacó de una situación difícil, ¿sí o no? Unos más, unos menos, pero todos pecadores al fin y al cabo. Y Dios nos escogió. Fíjese, qué tremenda situación. Ya me salí de tema, pero le voy a comentar, porque el Señor me puso que se los diga. Usted sabía que usted sabe que hay una fiesta en el pueblo judío que se celebra los 13 años del varón, que es la fiesta del Bat Mitzvah, donde se le da entrada al niño varón a la sinagoga para que a partir de ahí él empiece a ser instruido. Pero ese niño, en tanto, ¿verdad?, empieza a ser instruido, dice la historia que él va y busca a un maestro. Y entonces él lleva todo su currículum delante de ese maestro. Mire, yo soy esto, hago esto, bla, bla, bla. Soy de esta familia, o sea, se presenta. Entonces el maestro toma la decisión de aceptarlo o de rechazarlo. Así es, hasta el día de hoy, la forma en que los judíos son ¿qué? Instruidos en la ley. ¿Pero qué crees? Tú y yo no fuimos a buscar a Jesús, ¿o sí? ¿Quién lo fue a buscar? Nadie teníamos la menor intención de buscar a Jesús. Dice que Él nos buscó. ¿Sí o no? Él nos buscó y dice que Él nos sentó. Ven, ayúdame, no va a pasar nada. Sí. Dice que Él nos sentó en lugares celestiales, ¿sí o no? Eso dice la Escritura. Él nos sentó.
Y cuando Él nos sienta, es porque Él está ¿qué? Guardando nuestra vida. Cuando Él nos sienta, Él está revelándonos su corazón. Tenemos un ejemplo de dos mujeres que amaban con todo su corazón a Jesús. María, ¿y quién? Marta. Marta dice que era la mujer que siempre estaba ¿qué? Afanada por servir, afanada por hacer las cosas. Pero María tal vez podríamos decir que era una baquetona, ¿verdad? Porque no hacía nada. ¿Pero qué hacía María? Se sentaba a los pies de su maestro para ser instruida. Cuando Él nos sienta en los lugares celestiales, Él nos revela su intención. Él nos revela su propósito. Nos revela nuestro destino. Y somos sus consentidos. Cuando tú sientas a tu hijo en tus piernas, ¿por qué lo sientas? Porque lo amas. ¿Sí o no? Amén. Sí. Porque lo amas. Y cuando lo tienes aquí, dices, eres mi amado, ¿ah? ¿Se imagina esa escena con el Señor Jesús? Dice que Él nos escogió para sentarnos en lugares ¿qué? Celestiales, juntamente con Él. Y cuando Él nos sienta, entonces Él se vacía en nosotros. Cuando usted sienta a su pequeño en sus brazos, o en sus piernas, perdón, usted lo apapacha, ¿sí o no? Usted lo besuquea, ¿verdad que sí? ¿A poco no? ¿Y el chamaquito se deja querer o no? ¿Verdad? Ahí se acurruca, ¿eh? María se postraba a los pies de su maestro para escuchar la disertación de la palabra. Tú y yo no buscamos a Jesús, Él nos escogió para sentarnos a su regazo, para revelarnos el corazón de su ¿qué? De su Padre, para revelarnos sus promesas, para revelarnos sus pactos, para decirnos: estatuto perpetuo es mi pacto. Y no creas que me he olvidado de lo que le prometí a Abraham, de lo que le prometí a Isaac y a Jacob. No creas que me he olvidado. Eso se lo declara al pueblo. No creas que me he olvidado el pacto que hice con tus padres, porque estatuto perpetuo es. Y tus generaciones verán la promesa cumplida que he declarado a tu pueblo. Dios no se olvida de sus pactos. Iglesia, lo que tú pactes al Señor, cúmplelo. Cúmplelo. ¿Sabe? Yo le decía a Ale hace ratito, estaba platicando allá afuera. Digo, no sabes cuántas veces me he querido bajar de este barco. ¿Sí? Porque a veces nos queremos bajar del barco. Pero ¿sabe qué nos hace permanecer en el barco? Que Él hizo una promesa con nosotros. Que Él hizo un pacto con nosotros. Y que ese pacto está vigente por la eternidad. Y que cuando yo recuerdo el pacto que Él hizo de amarme por encima de mis defectos, entonces yo no puedo más que cumplir lo que yo le declaré a Él. Y yo le dije un día al Señor: Señor, heme aquí, yo te serviré a donde quiera que me envíes. Y tal vez yo pensaba en una iglesia cómoda, ¿va? Así, todo lujo,
Que no, yo me merezco algo digno de mí. Pero Él me mandó a un lugar que tal vez yo no quería ir. Y me puso en una tierra que no era la mía. Porque así es Dios, te saca de tu comodidad y te establece en una tierra que no es la tuya. Porque eso hizo con Abraham, lo sacó de su tierra para establecerle en una tierra donde fluía leche y miel. Y sabía una cosa, yo sé que en el lugar donde Dios nos ha establecido es un lugar donde fluye leche y miel, donde fluye la salvación, donde fluye la sanidad, donde fluye la libertad. Por eso, amada iglesia, tú tienes que entender que si Dios te estableció en este lugar, es porque Él va a derramar su gloria en esta casa y verás las bendiciones de Dios, porque Él no se olvida de sus promesas. Pues digo yo, cuando quiero bajarme del barco, me acuerdo que Él me puso de capitán. Y dicen que el capitán es el último que se baja. Se pueden bajar todos, pero yo no me puedo bajar. Si me hundo con el barco. No puedo correr. Pero no se trata de cobardes el reino de los cielos, ¿verdad que no? Se trata de valientes. Y el que se sube a este barco, muere en este barco. ¿Sí me oyó? El que se sube a este barco, muere en este ¿qué? Este barco. Así es que yo quiero que te grabes algo en tu corazón. No hay mejor iglesia que el lugar donde habita. A ver, ¿sí me oyeron? No hay mejor iglesia que el lugar donde habita su ¿qué? Su gloria. Dios te estableció aquí para que veas el fruto de su gloria en este lugar. Yo soy bien salomónico, ¿verdad? Pues dice que tengo sabiduría. Ya sabe que no faltan los Judas, ¿no? Y cuando un Judas se va de mi casa, le digo, está bien, vete, no te puedo retener, porque si te retengo es peor. Sí, porque ya cuando su corazón no está conmigo, está en contra ¿qué? De mí. Y por más que yo lo nombre copastor, su corazón no está ¿con quién? Conmigo, está en contra de mí. Entonces mejor le digo, ándale, si quieres irte, vete ya, pero hazlo ¿qué? Pronto. Pero entonces viene la sabiduría de Dios, ¿ah? Y digo, Señor, este se fue al CAN, este se fue a CDMI, este se fue allá, este se fue a tal lado. Porque sabemos a dónde se van las ovejas. Pero entonces viene la sabiduría y digo, Señor, gracias porque me permites tener acciones en esas casas. Creo que no me entendió. Tengo acciones en esas casas, ¿eh? Y entonces, cuando yo llego a esos lugares, me siento en mi casa, porque tengo acciones ahí. Bueno, esa es la sabiduría que el Señor, o tal vez diga, qué tonto consejo se da usted mismo, pastor, pero créame que eso me ha hecho vivir feliz, en paz y sin resentimientos y rencores. Porque mi corazón ha sido sanado de esa manera. Pero no estoy diciendo que te vayas de tu casa. Yo te dije que si Dios te llamó a esta casa es porque tu propósito se va a cumplir en esta casa. Tu llamado es para esta casa. Y el pacto que vamos a hacer hoy es con esta casa. Amén. Amén. Yo quiero que hoy hagamos ese pacto. Yo traje ahí un poquito de sal, miren. Tráete los dos. Y yo quiero que pases, Ale, por favor. Yo dije que la sal representaba un pacto, inquebrantable, perdurable, inamovible, perpetuo. Un pacto de amistad, un pacto de alianza, un pacto sacerdotal, un pacto de reino. Hoy vamos a hacer un pacto con esta casa. Dios te puso en esta casa.
Y no hay mejor casa que tu casa. No hay mejor casa que tu casa. No hay mejor padre que el padre que fue puesto para ti. ¿Me oíste? Tú puedes ir a otro lugar, ese no es tu padre. Tu padre es el que te vio nacer, el que te ha cobijado, el que ha estado contigo en las buenas, en las malas y en las más malas. El que te ha dado consejo, el que te ha regañado, el que te ha exhortado, el que te ha instruido, ese es tu padre. Cuando llegas a otra casa, no tienes una paternidad correcta. Porque llegas a otra casa habiendo renunciado a la paternidad que Dios te dio. Y entonces vienes a ser, se va a ir la palabra fea, ¿verdad? Un bastardo en esa casa. Porque no eres legítimo de ese lugar. Y aunque yo les digo, ahí tengo acciones, todos los que se van a esos lugares son bastardos en esa casa, porque no nacieron en ese lugar. Y dice, y sabemos que entre nosotros hay un dicho, el que es hijo regresa a su casa. Y lo vemos con el hijo pródigo, ¿sí o no? ¿Qué hizo el padre? Le dio su herencia, ándale pues, vete. Después de que el mundo los zarandeó, el hijo regresó a casa. Y el padre lo volvió a ¿qué? A acoger como su hijo. Y sabe, yo por eso no me preocupo, porque el que es hijo regresa. Y muchos han regresado a casa después de haberse sentido que bastardos en otro lugar donde nadie los toma en cuenta. ¿Por qué? Porque no son hijos legítimos de ese lugar. Hoy vamos a hacer un pacto con tu casa, con tu pastor, con Dios. Y vamos a usar la sal para hacer ese pacto perpetuo. Donde tú vas a tomar un poquito de sal, ponte aquí, hijo. Bueno, aquí ayúdenos. Y usted va a venir, va a tomar un poco de sal. Un poco, no va a agarrar el puño, un poquito de sal. Porque un poquito de sal sirve para salar, ¿verdad? No vamos a usar más, poquito de sal. Y usted va a venir con su pastor y va a depositar ese poquito de sal en su mano y va a decir, pastor, hoy hago un pacto de sal con esta casa y con usted. De fidelidad, de honra, de lealtad. Un pacto inquebrantable como el que hizo Jesús conmigo. Que a pesar de mi infidelidad, Él es fiel. Que a pesar de mi lejanía, Él siempre está ¿qué? A mi lado. Y vamos a hacer un pacto con esta casa y con su pastor. Y le vamos a decir, es un nuevo comienzo, es una nueva temporada, es un nuevo año. Y es el año donde veremos la gloria de Dios descendiendo en el lugar donde habita su presencia. Amén. Así es que yo quiero que todos puedan ponerse sobre sus pies y podamos pasar. El pacto de sal se hacía voluntariamente, a nadie se le imponía. Y es más, nadie te obligó a recibir a Jesús. ¿O alguien te obligó? Tú solito, ¿verdad? Veniste delante del Señor y le dijiste, aquí estoy. Este pecador incircunciso se presenta delante de ti reconociendo que llevaste mis pecados ¿dónde? En la cruz. Y hoy vengo a hacer un pacto contigo de un nuevo ¿qué? Nacimiento, compromiso contigo. Y lo recibimos. Y Él selló ese pacto y lo selló con su Espíritu, donde dice, este es mi Hijo amado,
en el cual me complazco. Nadie te obligó y nadie te va a obligar a hacer algo que no quieras que hacer. Pero yo te dije algo bien importante: los pactos se honran, los pactos se cumplen. Y yo le decía a Ale hace ratito, yo le he dicho al Señor: Señor, si por algo en mi vida pudiese tomar una decisión que me desviara de tu camino, hiciese tropezar al pequeño, mejor quítame la vida. Mejor llévame, porque yo no quiero ser aquel que desvía a tu pueblo de su camino, o que por causa mía se pierdan. Y en verdad yo le digo al Señor: Señor, antes de que te falle, ¿verdad? Porque tú conoces todas las cosas, mejor despáchame y llévame contigo, porque yo no quiero ser falto delante de ti y que tenga que entregar malas cuentas de los que me diste. Prefiero morir que hacerlo de esa manera, porque yo hice un pacto con Él de guardar a su pueblo por encima de las dificultades, por encima de los problemas, por encima de los desiertos. Y más me vale cumplir ese pacto que hice con mi Señor. Él no se olvida de sus pactos, Él los tiene siempre presentes. Yo y usted va a pasar y va a tomar sal y va a venir con su pastor y va a hacer un pacto con Dios y con su Padre de fidelidad, de honra, de lealtad, para que el Señor honre el pacto que usted está haciendo y cúmplalo y no se deje deslumbrar, porque esta casa es la mejor. Esta casa es su casa y este hombre es su pastor, es su padre, y nada será mejor que estar bajo los pies de su padre. Así como María se postró delante de los pies del Señor Jesús y recibió la instrucción, recibió la palabra y fue transformada. Así es que vamos a pasar. Hoy, Señor, yo hago un pacto, Señor, de amistad con mi consiervo. En esta hora, Señor, hay sal entre nosotros, Señor. Y esta sal es como un pacto, Señor, perpetuo, Señor, de amistad, de honra a este consiervo, Señor, de lealtad, porque tú nos has mandado establecer pactos. Aquí estoy para apoyarte, para respaldarte, para darte consejo y también para recibir consejo tuyo. Hoy hago este pacto contigo, Ale, de amistad fraterna, como el Señor hizo un pacto con nosotros. Ya no somos más extraños, sino ahora somos amigos. Amigos con el Señor y amigos de ministerio.
amor y de fidelidad y de bondad. Y prometo nunca irme de esta casa donde Él nos salvó, donde Él nos trajo, y honrarlo a usted en obediencia y mantenerlo en mi vida. Señora, hay un pacto de sal en esta iglesia, con Dios, con nuestro pastor Alejandro Gálvez, en nombre de Jesús. González de pacto con mi pastor aquí presente, con esta casa, tu casa, Padre. Este pacto de fidelidad, de honra, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén. Lo amo mucho, Padre. Sí, bendito Dios. Alguien que se ponga de pie, no sé si alguien había pasado, pero
Póngase de pie, amada iglesia, y vamos a honrar a nuestro Señor. Vamos a hacer un pacto con Él. Usted declaró una palabra sobre su pastor que tal vez tenía tiempo en que no se acercaba a Él para decirle cuánto le amaba. Pero ¿sabe algo? Cuando escuchamos la gratitud de las ovejas, nos da el ánimo de seguir adelante, porque también somos hombres como usted y también necesitamos ser reconocidos. Así es que yo quiero que usted haga ese pacto con Dios. Dígale: Señor, aquí estoy como ofrenda grata ante tu presencia. Tú eres la sal que ha sido puesta en mi vida para presentarme santo, puro, sin mancha delante de tu presencia. Gracias, Dios, por tu fidelidad. Gracias por estos 9 años, Señor, donde tú has sido fiel. Gracias porque hasta el día de hoy tú nos has ayudado, Señor. Tú has sido bueno, Padre eterno. Hoy declaramos, Padre celestial, un nuevo inicio, un nuevo comienzo, Señor, una nueva temporada, Padre, para esta casa. Hoy declaramos, Señor, que la bendición del cielo, Señor, cae, Señor, sobre cada uno de los miembros, Señor, de este lugar, Padre eterno. Tú los llevarás, Señor, a encontrar, Señor, su destino, su propósito, Señor, y caminar en él para el cumplimiento de tus promesas, de tu palabra, Señor. Hoy bendecimos, Padre celestial, a tu siervo, Señor Alejandro, Señor, y declaramos, Padre celestial, que tú estás poniendo sobre él, Señor, esa sabiduría, Padre, para guiar a tu pueblo, Señor, hacia la tierra, Señor, prometida. Guiar a tu pueblo, Señor, esos pastos frescos y verdes en todo tiempo, Señor, para guardar y salvaguardar la vida de sus ovejas, Padre. En esta hora, Señor, estamos desatando, Señor, sobre él toda bendición del cielo, Señor, y declaramos, Señor, cielos abiertos, Señor, para esta congregación, Padre celestial. Y tú, Señor, los vas a llevar, Padre eterno, a conquistar, Señor, toda esta área, Señor, donde ha sido puesta esta casa, Señor, porque esta casa, Señor, será una casa que salará, Señor, esta tierra, una casa, Señor, que transformará la vida de los hombres, Padre celestial, alrededor de sus casas, alrededor de sus hogares, alrededor de sus colonias. Tú vas a levantar esta iglesia, Señor, como una iglesia, Señor, que va a alcanzar las multitudes, Padre celestial, porque hoy ha sido renovado ese pacto de sal, Señor, contigo, ese pacto de amor, ese pacto de fidelidad, Señor, y tú vas a prosperar, Señor, y vas a añadir a esta casa a todos los que tengan que ser salvos, Padre. En esta hora, Señor, declaramos un crecimiento, Señor, sobre este lugar, Padre, en palabra, en número, Señor, en amor, Padre celestial, en fraternidad, Señor. Hoy desatamos toda bendición del cielo, Señor, sobre cada uno de los miembros de esta casa, Señor, y hoy te honramos, Padre celestial, declarando, Señor, que tú eres nuestro Dios, no eres nuestro Señor, y que tú has sellado ese pacto, Señor, de sal con nosotros, Señor, a través de tu Hijo Jesucristo, el que ha puesto, Señor, esa sal para hacernos, Señor, sal de la tierra, bendito Dios, porque tú lo declaraste, Jesús: vosotros sois la sal del mundo, la sal que transforma, la sal que condimenta, la sal que hace las cosas insípidas cobren sabor. Padre, yo te pido que pongas en la boca de cada uno de tus hijos, Señor, la palabra correctamente sazonada, Señor, para que abran los cielos, Señor, y veamos tu gloria, Señor, en este lugar. Gracias, Padre, porque tú vas a hacer cosas poderosas, Señor, durante todo este año, Señor, y los años, Padre eterno, que vienen, Señor, juntamente con esta palabra. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.